Esta temporada de El lado oscuro es una idea original de Danny McFly, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. La historia de hoy es muy oscura. Es tan terrorífica como grande es el nombre de nuestro protagonista de hoy, Marlon Brando. Para muchos, el mejor actor de todos los tiempos. Un actor de método, un intérprete soberbio, pero una persona horrible. Conflictivo, problemático, violento, poco serio en los rodajes. Pensaba que su talento le daba carta blanca para hacer lo que quisiera. Era la representación de la estrella talentosa e insufrible. Pero hace unos años se destapó algo imperdonable, y es que cometió abuso sexual contra una compañera de reparto. Pero lo más inquietante de todo es que contó con el beneplácito del director, que incluso incluyó ese momento en el montaje final de la película. La vida del actor siguió siendo controvertida y su familia se vio salpicada por el crimen y la muerte. En este episodio nos adentramos en las luces y sombras de la leyenda del cine, pero para comprenderlo todo, empecemos por el principio. Marlon Brando recibió el mismo nombre que su padre, productor de cine, naciendo el 3 de abril de 1924 en Omaha, en el estado de Nebraska. Brando tuvo desde pequeño el don de observar a la gente e imitar sus gestos hasta el extremo. Fue un adolescente rebelde, por lo que fue expulsado de varios colegios. Ya desde joven tenía un carácter conflictivo. Pronto se marchó a Nueva York, donde estudió interpretación en The New School y después en el famoso Actors Studio. Comenzó su carrera en el teatro, donde no tardó en destacar. Llamó la atención en una obra llamada Trackline Café a los 22 años. La actuación de Brando fue tan realista que la crítica Pauline Kael llegó a creer que el actor estaba sufriendo un ataque real encima del escenario. Pocos años después se convirtió en una estrella del teatro cuando interpretó la obra de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo. Tras su salto al cine, no tardó en impresionar a todos con su gran talento. Era un actor de método, se metía completamente en la psicología del personaje que interpretaba para poder encarnarlo correctamente y estimular la memoria emotiva. Por ejemplo, para interpretar a un soldado herido, pasó un mes entero en un hospital militar. Nunca fue un actor fácil de dirigir. Brando manifestó una falta de interés total por las convenciones de la industria cinematográfica, actuando según su propio criterio. Repitiendo su papel de Stanley Kowalski en la versión cinematográfica de Un tranvía llamado Deseo, ese año, 1952, recibió su primera nominación al Oscar. Durante 4 años seguidos estuvo nominado a Mejor Actor y finalmente se lo llevó en 1955 por su papel en La ley del silencio. Para muchos, la mejor interpretación que un actor ha hecho jamás. En 1955 protagoniza el musical Ellos y Ellas, junto con Frank Sinatra, y su carácter conflictivo comienza a salir a la luz. Sinatra no le tenía mucha simpatía a Brando, ya que el año antes él había sido contactado para ser el protagonista de La ley del silencio, pero desde el estudio rompieron el contrato en el último momento para darle el papel a Brando, conscientes de que tendría más éxito en taquilla. Sinatra se refería a él como el actor más sobrevalorado del mundo o el murmullos, por su peculiar forma de hablar. Esta rivalidad aumentó durante todo el rodaje de Ellos y Ellas, ya que cada uno tenía métodos histriónicos radicalmente opuestos. A Sinatra le gustaba ensayar mucho para así poder rodar tomas más rápidas. En cambio, Brando era más metódico y tardaba en tomar sus personajes, algo tremendamente inconveniente y más con la insistencia del director Joseph Mankiewicz en tenerlos juntos en la mayor cantidad de escenas posibles. Los conflictos alcanzaron un punto culminante cuando el estilo de Brando obligó a repetir 9 veces una escena en la que el personaje de Sinatra comía un pastel de queso. Al final terminó tan molesto y saturado que terminó lanzando el plato contra el suelo. Aunque no hay nada confirmado, se dice que Marlon Brando lo hizo de manera deliberada para atormentar a su compañero de reparto. En el 56, Brando se encontraba en Japón rodando la película Sayonara, cuando aceptó concederle una entrevista al periodista Truman Capote. Capote sabía que el actor sería una fuente difícil de entrevistar, por lo que practicó ejercicios de memoria durante un año para así asistir a la reunión sin una grabadora de voz, la cual, simplemente con su presencia, podría haber alterado las respuestas de Brando. De esta manera, escribió un perfil para el periódico The New Yorker en el que se profundizó por primera vez en aspectos de su vida privada, todo a partir de cerca de 7 horas de conversación en las que el alcohol jugó un papel importante y decisivo en las declaraciones del intérprete. El ir sin grabadora funcionó, el actor se abrió en canal y contó cosas muy íntimas. Durante esa entrevista, el periodista se dio cuenta de lo valioso que era Marlon Brando para su estudio, la Warner Bros., por un detalle.
Brando estaba en Kioto con un auténtico séquito formado por su asistente literario, su padre, que actuaba como administrador de los intereses de su hijo, una secretaria y el maquillador privado de Brando. Todos los gastos de estas personas estaban incluidos en el contrato de Brando y corrían por cuenta de Warner Brothers. Esto era algo rarísimo y normalmente ningún estudio habría aceptado este tipo de exigencias, pero a una estrella de la talla de Brando no se le podía decir que no. Además, no le gustaba relacionarse con sus compañeros de reparto. Durante el rodaje de Sayonara, cuando el equipo salía tras una jornada de trabajo a cenar o a conocer la ciudad de Kioto, él prefería quedarse a solas en su habitación. El director, Joshua Logan, dijo sobre Brando que le había gustado trabajar con él, pero que no tuvo la oportunidad de aprender nada sobre él. No se dejaba conocer. Y no solo eso, en sus rodajes siempre se volvía contra lo que estaba filmando. Contra algún elemento de la película, contra el guión o el director o algún compañero de reparto. No siempre era debido a algo racional, simplemente porque parecía tranquilizarle el estar insatisfecho y tener que desfogarse con algo. Era parte de su manera de ser. Cuando Capote le preguntó por este comportamiento durante el rodaje de Sayonara, él le mandó callar. Les he dicho a algunas personas lo que siento verdaderamente, dijo, pero nunca siento lo mismo durante 2 días seguidos. Como decía antes, en aquella entrevista Brando contó cosas realmente personales, olvidándose de que estaba hablando con un periodista. Le contó, por ejemplo, la relación que mantenía con su alcohólica y autodestructiva madre, a la que recogía cada vez que tenía alguna de sus imprudentes borracheras, hasta el punto de tener que llevarla desnuda por la calle en alguna ocasión. También le contó su incapacidad para confiar en los demás. En cuanto aquella entrevista fue portada del New Yorker, Marlon Brando se enfureció. Ver sus intimidades allí expuestas provocaron que quisiera vetarla. Amenazó con denunciar al escritor e incluso le amenazó de muerte, pero afortunadamente no cumplió con ninguna de las amenazas. Brando estuvo casado en 3 ocasiones y tuvo 11 hijos. Su primer matrimonio con Anna Kashfi fue públicamente tormentoso y duró 2 años. Luego entraremos en él. El segundo matrimonio fue con Movita Castaneda, pero su relación terminó cuando conoció durante el rodaje de Rebelión a Bordo a quien sería su tercera esposa, Tarita Teripaya, natural de Tahití. Estuvo con ella 10 años. A raíz de esta película, por cierto, Marlon Brando también se enamoró de Tahití, principalmente por su belleza natural y su cultura única. Quedó cautivado por la serenidad de la isla, sus paisajes exuberantes, la calidez de su gente. Además, se sintió atraído por la conexión espiritual y la simplicidad de la vida en Tahití. Tanto es así que adquirió una pequeña isla en el archipiélago en 1966, donde vivía cuando sus obligaciones profesionales se lo permitían. Con Tarita, su tercera esposa, también tuvo problemas de convivencia a pesar de los esfuerzos extraordinarios de ella por conservar su matrimonio. Tras divorciarse en 1972, ella habló públicamente de su esposo como una persona egocéntrica, egoísta, celosa e infiel. Tras la muerte del actor, Tarita publicó un libro biográfico titulado Brando, mi amor y mi tormento. En los 60 estaba en su mejor momento. Marlon Brando era atractivo, exitoso, y no le faltaban trabajos, a pesar de que su fama de difícil continuaba en aumento, siempre debido a su propio comportamiento. El perfeccionismo de su método histriónico, su negativa a memorizar diálogos en beneficio de la improvisación o su durísima personalidad hicieron que fuera un caramelo envenenado para cualquier director. Por ejemplo, en el rodaje de la película Rebelión a Bordo, cuando quería mostrar disconformidad, simplemente se ponía frente a la cámara y no actuaba, haciendo perder todo el día a todo el equipo. O cuando se decidía a actuar, era incapaz de decir bien el diálogo, improvisando constantemente y siendo una pesadilla para los compañeros que tenían que darle la réplica. En el set de esta película tenían un apodo para él, Nunca en lunes, porque al tener el día libre los domingos, al día siguiente llegaba tan mal que todas sus escenas debían ser suspendidas. También se puso a las órdenes de Charlie Chaplin en el 67, en la película La Condesa de Hong Kong, pero ambos chocaron terriblemente por una lucha de caracteres y de egos brutal, como ya conté en el capítulo 9 de este podcast sobre Chaplin. Lejos del cine, su vida personal no era demasiado estable. Contrajo numerosas deudas que le obligaron a pedir sueldos astronómicos y jamás supo gestionar bien sus finanzas, pero era Marlon Brando, los estudios le pagaban cuanto pedía. En el ámbito sexual estuvo enormemente activo y tuvo experiencias tanto con hombres como con mujeres. Estar casado nunca fue un impedimento. El sexo era uno de sus vicios más activos. Se cuenta que Marlon Brando se aislaba durante días para tener verdaderos festines, desde actrices como Marilyn Monroe, Marlene Dietrich y Grace Kelly, hasta la ex primera dama Jackie Kennedy. Entre sus amantes masculinos se le ha relacionado con Rock Hudson, James Dean, Richard Pryor o Marvin Gaye. El actor era un imán de seducción. En algún punto se volvió algo habitual en su vida el estar en la cama con 4 o 5 personas a la vez.
En los 70, sin embargo, su apariencia física pegó un declive importante. Pasó de una figura atlética a una persona con tendencia a la obesidad y un aspecto ermitaño, algo decadente, casi irreconocible. Solo trabajaba cuando su situación económica lo exigía. Mientras tanto, vivía una vida apartada en su isla de Tahití. En 1972 llegó la gran joya atemporal del cine, El Padrino, donde Brando interpretó a Vito Corleone. Era un actor tan conflictivo que el estudio no quería contratarlo. Los problemas que dio durante el rodaje de Rebelión a Bordo seguían resonando en la industria y tampoco era ningún secreto los muchos escarceos amorosos con las tahitianas durante la grabación. Sin embargo, Coppola estaba convencido de su talento. Fue a casa de Brando, le dijo que necesitaba hacer una prueba de maquillaje y sacó una cámara. Brando usó pañuelos desechables para engordar sus mejillas y sacó esa voz grave y rasposa tan característica del Padrino. Coppola volvió con el director del estudio y le puso la cinta con la interpretación de Brando. Él se puso furioso al ver al actor en la pantalla, ya que le había dicho a Coppola que a Brando no quería verlo ni en pintura. Sin embargo, al avanzar el vídeo, se quedó sin palabras. Supo que nadie podría interpretar mejor a Don Corleone. Comenzó el rodaje. De nuevo, uno terriblemente largo para todos por su culpa, debido a su manía de no querer aprenderse los textos. Tanto es así que algunos actores con los que compartía escena llevaban en el pecho carteles con el diálogo de Marlon Brando para que él fuera leyendo mientras estaba en cámara. A pesar de las dificultades a las que los sometió Brando, la película fue brillante. Creo que no hace falta que diga nada sobre El Padrino, que sigue siendo referenciada todavía hoy. La polémica llegó cuando le concedieron a Brando el Oscar a Mejor Actor por su papel. En la ceremonia no solo no fue a recogerlo, sino que envió en su lugar a Sachin Littlefeather, una joven apache, aspirante actriz y activista por los derechos de los indios norteamericanos. Con 2 coletas y coloridas vestimentas típicas, la joven subió al escenario no para recibir la estatuilla, sino para rechazarla, en nombre de Marlon Brando. Dijo que lo hacía como respuesta al tratamiento discriminatorio que Hollywood daba a los indígenas. Algo que impactó mucho en su momento y fue muy polémico para la industria de la época, pero que demostraba que Brando estaba implicado en causas sociales. Ayudó a dar voz a una cultura que había pasado desapercibida durante generaciones, algo encomiable. Sin embargo, lo que ocurrió ese mismo año en París hizo que su imagen pública quedara manchada para siempre. Aunque es cierto que la verdad no se descubrió hasta bien entrados en el siglo XXI. Hablo de la película El último tango en París, de Bernardo Bertolucci. Era 1972. Brando, de 48 años, compartía pantalla con la actriz francesa Maria Schneider, de 19. Es una película controvertida por su alta carga sexual y erótica, y de hecho fue censurada en varias partes del mundo, pero lo más grave fue la escena de la mantequilla. Se trata de una escena en la que el personaje de Brando agarra a su compañera con violencia, le baja el pantalón, toma un trozo de mantequilla como lubricante y la viola analmente. Una escena terriblemente dura de rodar y de ver. Lo más terrible de todo es que ella, la actriz, no sabía que esta escena iba a ocurrir. Nadie la avisó, por lo que las lágrimas que caen sobre su rostro y que vemos en la película son dolorosamente reales. Esto no lo reveló hasta 2007, después de la muerte de Brando, pero fue un auténtico escándalo. Si bien no hay penetración y la violación propiamente dicha es escenificada, lo que allí ocurrió sí que fue un abuso, porque la actriz jamás dio su consentimiento para ser vejada de esa manera y todo ocurrió sin tener ella conocimiento. Bertolucci, lejos de negar las acusaciones, las reconoció, diciendo que la escena se les había ocurrido esa misma mañana a Marlon Brando y a él, y que decidieron no avisar a Maria Schneider porque no querían que actuase asustada, sino que estuviera asustada de verdad, lograr una reacción genuina. Maria Schneider confesó que esa escena no estaba en el guión. En ese momento se lamenta de no haber llamado a su agente o a su abogado, ya que nadie podía obligarla a hacer algo que no estuviera en el guión, pero ella no lo sabía. Brando trató de tranquilizarla diciéndole que solo era una película, pero ella lloró igualmente durante toda la escena. Se sintió humillada, se sintió violada por ambos hombres, por su compañero de reparto y por el director. Después de filmarla, ninguno de los dos se acercó a consolarla ni se disculpó siquiera. Ella agradece que al menos todo transcurriera rápido en una toma única. Bertolucci y Brando recibieron ambos sendas nominaciones a los Oscar aquel año y su carrera no hizo más que subir. Sin embargo, no ocurrió lo mismo para Maria Schneider. El alto contenido sexual de la película afectó tanto a su reputación que quedó encasillada para el papel de sex symbol femenino y solo la contrataban para escenas de desnudos, más que por sus dotes actorales. Incluso abandonó la película Calígula en medio del set porque según ella la trataban más como una prostituta que como una actriz.
tuvo periodos depresivos que lo obligaron a internarse en una clínica psiquiátrica durante varias ocasiones y durante toda la década de los 70 tuvo varios episodios relacionados con las drogas. Incluso en una ocasión trató de quitarse la vida. Marie Schneider murió a los 58 años en 2011 y aunque Bertolucci se sintió culpable por lo de la mantequilla, no se consideraba arrepentido, porque vio aquello como algo necesario para hacer su película. Este hecho empañó la imagen de Marlon Brando después de morir, pero hasta entonces todavía seguía ganándose enemigos en la industria. ...1979, Apocalypse Now, de nuevo a las órdenes de Francis Ford Coppola. Este rodaje fue tan tormentoso y tan terrible que merece un podcast aparte. En lo que a Brando se refiere, y por ser breve, continuó su fama de conflictivo. Ahí interpreta al coronel Kurtz. Brando se negó inicialmente a viajar a Filipinas para el rodaje a pesar de haber cobrado un adelanto. Esa es otra, Brando no salió barato. $3,5 millones. Más del 10% del presupuesto total de la película destinado únicamente a su sueldo. A cambio, Brando tenía que leerse la novela original en la que estaba basada la película, El corazón de las tinieblas. Spoiler, no lo hizo. Cuando Brando llegó finalmente al rodaje, con 4 meses de retraso, el costo de la producción pasó de $100.000 diarios a $150.000. Además, se presentó con la cabeza rapada y exageradamente gordo, algo que no estaba en los planes. Esto obligó a que tuvieran que rodar sus escenas en medio de las sombras. Por supuesto, Brando, en su línea, lejos de aprenderse el guión, aprovechó para improvisar toda clase de perturbadores diálogos. También insistió en dormir en una casa flotante que tuvo que ser transportada por tierra hasta un lago cercano. Coppola se dio cuenta inmediatamente de que Brando no se había leído la novela, y no había hecho absolutamente nada para prepararse para interpretar a Kurtz. Coppola pasó días leyendo en voz alta el libro a Brando porque era la única manera de conseguir que le entrase en la cabeza. El pobre director ya no podía más y estaba en su límite. Cuando llegó el último plano del último día de las escenas de Brando, Coppola delegó en su asistente de dirección y se fue en su helicóptero. Era su forma de mandar a Brando a la mierda. Obviamente, jamás volvieron a trabajar juntos. Caprichos de este tipo y rabietas eran muy habituales. Quizá, por puro aburrimiento o hastío, Brando se empeñaba en sabotear las películas en las que participó. Le divertía mucho que todo el mundo perdiera millones de dólares a su costa. Ocurrió también con Superman, un año antes. Ahí interpretó a Jor-El, el padre de Superman, que solo aparece 10 minutos en el film. Antes de aceptar el papel, tuvo una entrevista con Richard Donner, el director. Ahí, Marlon Brando sugirió que su cameo podría hacerlo solo con voz en off, siendo la imagen del personaje en pantalla un bagel brillante, verde y levitando. Donner, a pesar de desear que Brando aceptara el papel, rechazó esta idea tan loca, aun a riesgo de enfurecer al actor. Al final, resultó ser una artimaña para probar a Donner que pasó la prueba. En su primer día en el set, Marlon Brando le sugirió a Richard Donner que las cámaras filmaran durante el ensayo. Brando dijo, quién sabe, quizá tengamos suerte. Y menos mal que lo hicieron, porque esa primera toma del ensayo fue la que se usó en la película. Después de eso, Brando se mostró vago y hacía trucos como este para disminuir su carga de trabajo. Todo el mundo notaba que él estaba dando lo menos posible de sí mismo, y de nuevo, fue el que más cobró de toda la producción. Casi 4 millones para trabajar sin ganas por 12 días de rodaje. ¿Por qué seguían aguantando este tipo de comportamientos en la industria? Pues porque además de ser un jeta de cuidado, su presencia en la pantalla era hipnótica, y hacía gala de un magnetismo y de una magia que eran evidentes. Era un virtuoso del manejo de las emociones cuando quería. Mostraba con elegancia y de un modo visceral su talento. Eso era indiscutible, a pesar de ser un actor difícil. Y cuando ya llegó al estatus de leyenda, pues ya veis que se lo permitía todo. Lejos del cine, su vida empezó a tambalearse en 1990, marcada por una terrible tragedia relacionada con su hijo Christian. Pero antes de entrar ahí, un poco de contexto sobre su primogénito. Christian Brando nació fruto del primer matrimonio de Marlon Brando con Anna Kashfi, actriz británica de origen indio. Cuando el niño no tenía ni un año, sus padres se divorciaron y comenzó una batalla feroz por la custodia del pequeño, cada vez más hostil. La madre abusaba del alcohol y las drogas, pero Brando tampoco fue un padre ejemplar. Era distante y pasaba poco tiempo con su hijo, que fue criado por niñeras y trabajadoras del hogar. Marlon Brando continuó teniendo relaciones con varias mujeres con las que tuvo numerosos hijos. Christian llegó a decir que la familia crecía y cambiaba tanto que alguna vez se sentaba a desayunar en la mesa de la cocina y preguntaba a los niños nuevos que quiénes eran.
En 1972, mientras su padre estaba en Francia filmando El último tango en París, Christian, de 15 años, fue secuestrado por su madre, quien lo sacó de la escuela y luego lo llevó con una pandilla de amigos hippies de Baja California, en México. Aparentemente, ella les había prometido $10,000 si escondían a Christian. Cuando ella se negó a pagar, se llevaron al niño y lo secuestraron de verdad. Un grupo de detectives privados, contratados por Marlon Brando, lo rescataron una noche. Lo encontraron viviendo en una tienda de campaña y enfermo de bronconeumonía. Su madre fue arrestada cerca de la frontera con México después de ser detenida por conducir en estado de ebriedad y alteración del orden público. De vuelta en el tribunal, a su padre se le concedió la custodia exclusiva. Una infancia terrible que desembocó en un oscuro episodio. En 1990, Christian supo que su hermanastra Cheyenne, embarazada de 8 meses, había sufrido violencia por parte de su novio, Doug Drolet. Christian fue a ver al chico con una pistola con intención de asustarlo, pero el arma se disparó, acabando con la vida de Drolet. Christian acabó en prisión, donde cumplió una condena de 6 años. Esto fue un duro golpe para Marlon Brando, pero no el peor, ya que la tragedia continuaba. A raíz de estos hechos, la hija del actor, Cheyenne Brando, de 20 años, entró en una fuerte depresión, lo cual derivó en su internamiento en un centro psiquiátrico. 5 años después, se quitó la vida ahorcándose en la casa de la familia en Tahití. La pérdida de su hija impactó profundamente a su padre, que, si bien no había dejado de trabajar, acentuó todavía más su comportamiento errático, impredecible y violento. Continuó haciendo películas como La isla del Dr. Moreau o The Score, con gran dificultad para sus colaboradores debido a su actitud nada colaborativa e infantil. Además, descuidó su imagen física como nunca, llegando a pesar más de 135 kilos en sus últimos días. Otro problema que le persiguió fue la soledad. Alguien se pregunta si este hombre, constantemente rodeado de gente, podría buscar así el remedio a sentirse terriblemente solo. Siempre fue un enigma para todos. La mayor teoría entre quienes estudian su vida es que Brando nunca mostró a nadie su verdadera personalidad. Marlon Brando murió en 2004 a los 80 años debido a una fibrosis pulmonar. Hoy en día, su legado sigue siendo objeto de debate y temo que muchas de las preguntas que surgen sobre su figura jamás obtendrán respuesta. Y con esto llegamos al final de este episodio, uno en el que hemos explorado las luces y las sombras de esta leyenda del cine. Una vida turbulenta, complicada y que sin duda nos lleva a la reflexión. Víctima en muchas ocasiones, verdugo en otras, está claro que hay muchas zonas grises en este hombre que nos hacen cuestionarnos la naturaleza humana. ¿Tú qué piensas de esta figura? Déjame un comentario sobre qué piensas de Marlon Brando y me encantará leerte. Espero que te haya gustado este episodio. No olvides seguir este podcast y recomendarme de qué leyenda te gustaría conocer su lado oscuro. Yo soy Danny McFly y nos vemos en el próximo programa. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Quique Kausek. Hasta pronto.